Los expertos en la materia llegan hasta tus oídos. El tema del día, a primera hora. En estos momentos, 9 de la mañana, 1 minuto, y tú sabes que aquí a primera hora queremos informarte en todo momento, pero también queremos formar. Generamos temáticas que pueden ayudarte en la vida cotidiana, sobre todo a avanzar así con alegría, y sobre todo en temas que aunque son científicos, Pati, sin embargo, tú sabes que cuando se aplican en nuestra vida cotidiana, qué impacto tiene. Y hoy vamos a hablar de estas mentes guanajuatenses que han creado una alternativa para detectar los rayos UV. Y ese es el tema del día de hoy. Es un tema súper interesante y para esto tenemos al doctor Cristian Gómez Solís. Él es licenciado en química y tiene una maestría en ciencias químicas, aparte un doctorado en ingeniería y ciencia de los materiales y postdoctorado en el Centro de Investigaciones en Óptica, que le llaman CIO. Y bueno, es coordinador general del ecosistema de vinculación, innovación, desarrollo y aplicación del conocimiento de la Universidad de Guanajuato en el Departamento de Ingeniería Física. Bienvenido, doctor Cristian. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación para poder hablarles un poco de lo que desarrollamos dentro de la Universidad de Guanajuato en estos temas. Oiga, fíjate, Pati, doctor, cuando hablamos siempre de temas científicos, el gran reto es cómo los podemos, se dice, abajar, ¿no?, a la vida diaria. Pero yo quisiera empezar preguntando, si estás de acuerdo, ¿de qué hablamos cuando hablamos de radiación solar? ¿Por qué es tan importante justamente este elemento natural? ¿Y por qué y hasta dónde puede ser benéfico o dañino? Yo creo que pensando desde la forma natural de cómo se genera la vida, pues vemos que la importancia que tiene, ¿no? Nosotros sabemos que para todo funcionamiento de cualquier ser vivo se necesita energía para poder realizar todos los procesos bioquímicos que ocurren, nosotros lo vemos hasta nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, hablando de eso, pues yo creo que desde ahí empezamos a ver la importancia que tiene la radiación. Y nosotros hablando de radiación, pues vamos a ver que hay diferentes tipos de energía. Podemos hablar de radiación ultravioleta, de radiación visible, de radiación infrarroja, y cada una de ellas tiene una cantidad, si lo queremos ver, de energía, ¿no? O sea, si lo vemos como ese potencial o esa fuerza que tienen cada uno de ellos son diferentes. Y cada una de ellas nos hace que se muevan diferentes cosas en nuestros organismos, en la naturaleza. Entonces de ahí radica la importancia de esta radiación. Sí, porque también se dice que cada día, una cosa que quisiera yo aclarar y preguntar, es que se dice que cada día la radiación es peor, que es más agresiva, pero realmente es igual, ¿no?, que la que era antes, nada más que ya no hay, no sé, protección en la capa de ozono. ¿Cómo afecta la radiación a estos días y por qué razón? Si te fijas, puede existir muchas teorías sobre esto, ¿no? De que poder decir que ya no tenemos protección, o sea, que la capa de ozono está siendo degradada y ahora estamos recibiendo mayor cantidad de esa radiación, y eso es verdad. O sea, nuestras atmósferas empiezan a absorber radiación y nos dejan pasar solamente cierto tipo de radiación. Pero si nosotros nos ponemos a pensar ahorita que cuál es la que está generando mayor efecto para que la temperatura que sentimos ahorita pues vemos que es la luz infrarroja, ¿no? Entonces necesitaríamos analizar por qué estamos teniendo mayor radiación de luz infrarroja ahorita, actualmente, que hace 5 o 10 años. Y tal vez, como tú dices, si medimos exactamente ahorita cuánta radiación estamos obteniendo del sol aquí en la Tierra, pues podríamos darnos una idea, ¿no? Tal vez esos porcentajes lo veríamos, o unas cantidades muy diferentes, y depende por zona. Y en este momento, ¿cuáles están siendo, digamos, los efectos más contundentes en un sentido negativo, algo que no nos pueda realmente ayudar? Yo creo que al final el contacto con la radiación ultravioleta, o sea, la radiación ultravioleta es útil y es funcional, como digo, pero todo tiene una proporción. A mayor cantidad, eso nos va a generar un daño. Y nosotros lo vemos, hace 20 años no teníamos tanto problema de que hasta tuviéramos pecas o algunas laceraciones en la piel derivadas de este tipo de radiaciones. Ahorita vemos que ya hay una gran cantidad de gente que le empiezan a salir más lunares, que empieza a tener más pecas, que empieza a tener hasta ya cierto tipo de cáncer muy avanzado de piel. Entonces, pues claro que eso, como les comentaba, es energía que necesitamos poquita, pero si nosotros la damos de una cantidad mayor, generamos reacciones más allá de las que necesitamos, ¿no? Y tal vez eso produce un cáncer, ¿no? La formación de células de manera... Entonces, el primer efecto en este momento es sobre la piel. Sobre la piel, sí. O sea, yo creo que eso, más aparte de los golpes de calor, yo creo que lo más importante es protegernos de esa radiación ultravioleta.
Y preguntarle, doctor, ustedes crearon esta tinta para detectar la radiación en las telas. Eso, ¿cuál es la utilidad, digamos? ¿Cómo la podemos aprovechar? Sí, si tú te fijas, algo que nos preguntamos es cómo nos podemos proteger de esta radiación. Y en realidad, pues, no la vemos. O sea, tú sales al sol y sientes la interacción con el calor, con el sudor, con lo que generas. Pero no sientes en verdad que te está generando un cambio en tus células. Entonces, lo que hicimos es generar esta tinta basada en un material que absorbe la radiación ultravioleta en esa longitud. Y que esa te va a hacer, es un sensor que te dice, este es el momento que cuando empieza a brillar esa tinta, es el momento que te tienes que retirar del sol. Porque ya cuando ese material hizo ese proceso, que es un proceso de fosforescencia, absorbe esa radiación y hace que emita luz, pues ya está absorbiendo. Y si tú ves que brilla mucho, es porque ya tienes mucha radiación de ultravioleta. Entonces son momentos, y si ustedes pueden observar, lo mejor es la prevención y es lo más barato. O sea, mejor si yo tengo un sensor que me dice que me tengo que quitar, me va a salir más barato que después comprarme una crema o un tratamiento para ese proceso, ¿no? Y el daño que se ocurre que ya no es reversible. Pero fíjese, es muy, muy coloquial o muy cotidiano decir, date tus 10 minutos de exposición frente al sol para que te brinde vitamina D. Hasta esa frase, y que es una leyenda muy coloquial, ¿sí es válida hasta cierto Sí, o sea, todos, como les comentaba al inicio, todo ser vivo necesita radiación para hacerse los procesos. O sea, toda la fijación de vitaminas, la fijación de proteínas. Hay muchos procesos bioquímicos que requieren energía, que requieren radiación. Lo que tenemos que entender es que el exceso es lo que es el problema. Y el tema es, como es invisible, como no se puede percibir, digamos, salvo que el cuerpo nos avisara, o sea, no sé si por elevación de la temperatura u otro dato que nos digan, ya fue suficiente. ¿O si nos avisa el cuerpo? No, tal vez nuestro cuerpo va a ser receptivo a la radiación infrarroja, que es lo que va a sentir que me estoy calentando, ¿no? La infrarroja. Porque esos son diferentes. Como les comentaba, cada longitud de onda del espectro solar nos da cierto tipo de energía para hacer diferentes reacciones químicas. Entonces la luz ultravioleta no la sentimos, no la olemos. O sea, si yo la estoy recibiendo ahorita que salga el sol 10 minutos, puedo sentir la infrarroja porque está haciendo que me eleve la temperatura en mi cuerpo. Pero la luz ultravioleta va a hacer esa transformación en las células que no la veo y no la siento hasta que ya no empiece a exponerse mediante un lunar, una laceración, otro tipo de circunstancias. Doctor, y una pregunta. Esta tela, esta tinta para telas, ¿se va a comercializar? ¿Cómo se va a usar? ¿Cómo se va a aplicar? ¿Se va a usar ahorita nada más no sé, se va a donar? No lo sé. Ahorita nosotros, como estamos en la parte experimental dentro de la universidad, sí fomentamos el hecho de que podamos hacer transferencias tecnológicas, que todo lo que hagamos en la universidad se desarrolle. Entonces, ahorita pues tenemos que buscar al cliente, a la empresa que le interese generar de manera masiva estas tintas, o sea, y en realidad es generar el material como tal, ¿no? O sea, nosotros tenemos que hacerles el desarrollo del material es lo más importante, porque es el que es sensible a esa longitud, a esa radiación que a nosotros nos afecta. O sea, es algo que te lo va a detectar cuando nosotros salgamos, veamos que en verdad eso empieza a emitir luces porque ya estás en una exposición muy fuerte de radiación ultravioleta y nosotros lo vemos en las pruebas. Si salimos a las 8 de la mañana, a las 12 del día, a las 2, a las 4, esa emisión cambia y se puede medir. Entonces, pues yo creo que llevar a esa transición de llevarlo al laboratorio ya es el reto que tenemos, porque como mencionas, eso es un beneficio para la sociedad, ¿no? ¿Cómo en este momento sé que ya está en etapa de prueba o ya está en etapa ya el proyecto? Yo me imagino que va a ser de comercialización para que pueda hacer uso común. Sí, de hecho, nosotros hemos hecho pruebas, o sea, nosotros hacemos las playeras, hacemos las tintas, las imprimimos, o sea, porque en realidad lo que tratamos es introducir en un método ya que exista, como la serigrafía convencional, donde las tintas las utilicen, o sea, hacer la misma función, lo único que hacemos es el material. Entonces, eso ya existe, o sea, ya podemos ir y ver una camisa que traen mis estudiantes donde las estamos probando. Y preguntarle también, ¿para quién va esta tinta para telas? ¿Va para ciudadanos comunes? ¿Va para cierto sector que se dedica a trabajar bajo el sol? ¿Estudiantes? No lo sé. ¿O para quién está pensado esto? Fíjate que va para todo. Esto nace porque también el grupo donde estamos dentro de la universidad se dedica a hacer materiales para también detectar, por ejemplo, radiación. Cuando uno va a un hospital y están expuesto de rayos X, uno no sabe si en verdad sí estás expuesto o no. Entonces necesitamos esos sensores que nos digan de todo el tipo de radiaciones a qué estamos expuestos.
a rayos gamma, a todo lo demás. Entonces, si tú observas, pues en realidad estaba para todo. O sea, estos materiales están hechos para, desde un niño chiquito, de un bebé, saber que lo estamos exponiendo a mucha radiación, a un adulto mayor. Por ejemplo, a las personas que trabajan en la soldadura, ellos están expuestos a radiación que no saben si en verdad es peligrosa o no. Entonces tenemos que hacer esos sensores y que les digan, estás expuesto a una radiación que te va a afectar, tienes que protegerte. Ya sea poniéndose un bloqueador, por ejemplo, poniendo placas de plomo en lugares donde tengan esa radiación, de si tienen fugas de rayos X, de rayos alfa, de rayos gamma. O sea, todo se tiene que medir para poder decirlo. Y pues en realidad todos, o más bien todos tenemos expuestos a esta radiación, a toda, no hay forma de cómo detenerlo. Desde un niño chiquito hasta un adulto mayor, desde un animal hasta una planta, puede afectarlos, ¿no? Entonces, todo eso. Y por ejemplo, disculpe si hago estas preguntas porque quiero imaginar a los que nos están escuchando y como diciendo, a ver, ¿cómo sigo entendiendo el efecto de los rayos ultravioletas? Si yo estuviera en la sombra, aún así me puede alcanzar estos rayos. Si estoy abajo de un árbol, una nube, o de este tipo de material que en realidad no te cubre, pues, de los rayos. Ahí es donde puedo entender que me puede cubrir estos rayos sobre la sombra, etcétera. Fíjate que no necesariamente todo eso ocurre de esa manera. Okay. Porque la interacción, cada material que está compuesto, y no vamos a hablar desde la piel, desde de los gases, de las nubes, del agua que está, tiene una interacción con la radiación. Entonces, si por ejemplo yo voy a tener un material, vamos a pensar ahorita que estamos en esta habitación, pero este material no absorbe o no refleja la radiación ultravioleta, va a pasar. Entonces tenemos que buscar materiales y tenemos que analizarlos para saber cuál va a interaccionar. No estoy seguro ni en mi casa. O sea, eso no lo tendríamos que estudiar para saber si el material que está hecho. Sabemos que el concreto interacciona con la radiación ultravioleta, pero tal vez no interacciona tanto con la luz infrarroja, y lo que hace es hacer momentos vibracionales, o sea, hacer que los átomos se muevan y liberen energías de otras maneras. Y por eso sentimos calor. La radiación ultravioleta hace transiciones, son fenómenos diferentes, pero todo siempre se tiene que hacer un análisis. Saber si yo le voy a poner un recubrimiento, en realidad me va a reflejar esa radiación ultravioleta o me la va a dejar pasar. Eso es importantísimo de todo. Es lo mismo que un bloqueador solar. De acuerdo. Conforme vamos interiorizando, profundizando con el doctor Cristian Gómez Solís, cuando nos habla de cómo estas mentes guanajuatenses, estas mentes desde la Universidad de Guanajuato y esta coordinación que han tenido con el CIO, que también es un centro de investigación muy interesante, cuando nos habla de los rayos ultravioleta, doctor, y que uno dice, eso ni siquiera, ni por aquí se me pudo haber ocurrido, los efectos de los diferentes tipos de radiación en la vida diaria, y que cuando uno ve, sobre todo, cómo llega a impactar. A ver, dígame usted, si hay algunas fuentes que son naturales y algunas artificiales que conviven con nosotros y no lo sabemos. Quienes son amantes, por ejemplo, de las camas solares para broncearse, ahí reciben rayos ultravioleta. Los que se van a las discos y reciben las luces estas que le llaman fluorescentes, incandescentes, y sobre todo cuando usan los tipos de láser. ¿Sí estamos en sintonía? Sí, de hecho, sí, la composición de las lámparas, esas fuentes artificiales que mencionas, tienen una componente de luz ultravioleta. Por ejemplo, las luces de los coches de los faros, que son de xenón, tienen un componente de luz ultravioleta que también genera esa radiación, que como les decía al inicio, no se ven. Las camas solares, las lámparas de luz negra que ponen en los antros o en las discotecas, tienen luz ultravioleta. Las lámparas que utilizan para el curado de las uñas, que ahorita están de moda, que ponen la lamparita y mete uno la mano, es luz ultravioleta. Al final todo eso lleva una consecuencia, ¿no? Como les vuelvo a repetir, todo depende del tiempo de exposición y la intensidad de esa longitud de onda. ¿Qué tanto me está llegando? Tal vez con solamente poner la mano en una de las lámparas de uñas no me genere nada. Pero si eso ya lo hago comúnmente todos los días y todo lo demás, el tiempo de exposición, eso va a generar. O sea, todo necesita un tiempo de reacción, todo necesita eso, pero son consecuencias de la exposición, ¿no? Y en muchas partes que tenemos. Ahorita en las lámparas que tenemos aquí, si lo medimos, vamos a ver que hay una componente pequeña.
de luz ultravioleta en estas lámparas. Ah, caramba. Y doctor Gerardo Vargas, de la Colonia León Moderno, nos mandó un mensaje a nuestro teléfono 4792310004 para preguntarnos sobre este tema. ¿A qué hora es más conveniente usar más bien, pregunta sobre el textil, pero en todo caso es más bien pues la prenda que tiene la tinta que detecta la radiación solar? ¿A qué hora es más conveniente usar? Sí, de hecho, yo creo que como la tinta, vamos a pensar ahorita, yo traigo una camisa, ¿no? Y traigo un logotipo, una figura, lo que sea. Yo la puedo traer todo el día. O sea, y la imagen, esa tinta es la que me va a decir en qué momento estoy recibiendo mayor exposición. Si, por ejemplo, ahorita está brillando ligeramente es porque está absorbiendo muy poca y hay muy poca intensidad. Pero si me salgo ahorita a las 12 y empieza a brillar eso enorme, o sea, muchísimo, me está diciendo que ahora la exposición es mucha. Y tengo que, ahora sí, es como una alerta, ¿no? De ponerme bloqueador, de irme a un lugar donde me esté bloqueando esa parte, no tener tanta exposición para hacerlo. Porque al final tenemos que protegernos, la prevención es lo mejor. Sí, entonces... Para aquellos sobre todo que hacen deporte a ciertas horas del día, esta información hasta les ayuda a definir el horario más adecuado. Exactamente, sí. Y entonces, esta playera que usted trae ahorita puesta tiene esta tinta. Sí, en la parte de aquí tiene la tinta, o sea, son cosas que van a poder hacerlo. Ahorita no lo ven porque no estamos en una exposición grande. Para los que nos escuchan, que tampoco pues pueden verlo, tenemos aquí al doctor con una camiseta, una playera que tiene un logotipo, y ese logotipo color blanco, ese es el que se enciende, es el que digamos que empieza a brillar, a emitir luz. ¿Y de qué color emite la luz? En verde. Es un proceso fosforescente, que lo que hace el material es hacer eso. Es un material que absorbe radiación y libera radiación en forma de luz. Y te lo va notificando independientemente si estás en zona oscura o con mucha luz. Sí. O sea, por ejemplo, ahorita si estuviera yo expuesto y estaríamos en una fuente de radiación ultravioleta, a esa longitud la que nos genera estaría brillando. Si no, significa que estoy en un lugar donde podría hacerlo, ¿no? Todavía faltan muchos estudios de cuál es la cantidad suficiente para que me empiece a generar un problema. Por eso ya lo tenemos que hacer en combinación con la parte médica, con dermatología, para poder decir exactamente, darles una respuesta mucho más amplia de saber qué tanto. Sabemos que ya cuando brilla en verdad es muchísima la radiación, o sea, ya es mucha la que estamos recibiendo. ¿Y ahí qué tanto ayuda, Pati, doctor? ¿Qué tanto ayuda cierto tipo de ropa para proteger justamente la piel? Como les digo, hay a veces pigmentos o fibras que van a absorber la radiación ultravioleta o la van a reflejar. Pero no podría decirte ahorita si, por ejemplo, un poliéster, un algodón, un cierto color de pigmento nos ayudaría. Okay. Entonces necesitaríamos hacer los análisis de esos textiles para decirte, mira, si utilizas un algodón de color blanco te va a favorecer porque reflejas toda la radiación ultravioleta y todo esto. O te deja pasar nada más ciertos tipos de radiación, ¿sí? Entonces, eso hay que hacer los estudios para decir exactamente qué es lo que nos beneficia. Y otra pregunta de Paulina Vargas que nos envía, nos comenta que si en torno a la radiación solar, pues mucha gente cuando hace mucho calor se protege los ojos, ¿no? Se pone lentes de sol. La radiación solar, pregunta si también afecta la visión. Sí, porque al final todo interacciona conmigo. Nosotros en los ojos siguen siendo biomoléculas, moléculas orgánicas que tenemos y van a interaccionar con la radiación. O sea, aquí va a afectar tal vez otro tipo de cuestiones ópticas, ya que el ojo, su funcionamiento es esa parte óptica de podernos ver. Y nosotros lo vemos directamente al sol, por lo mismo nos dicen que no veamos los eclipses de manera directa por la forma en la que estamos recibiendo. Tal vez va a interaccionar muy diferente la radiación ultravioleta a la infrarroja, a la visible, otro tipo de radiación que estemos recibiendo, pero claro que va a afectar. Y también ahí hace falta el uso de ciertos filtros específicamente para rayos ultravioleta. Sí, por eso si ustedes ven y vamos a comprar unos lentes solares, hasta te hacen la prueba con un láser de azul, que es de 405 nanómetros. Dicen, mira, no deja pasar esa radiación. Que si ustedes también van a los estudios que se han realizado, afecta esa radiación que es la de las televisiones. Mucha de esa radiación es de 405 y hay estudios que mencionan que eso te puede afectar el sueño, la forma en la que coinciden las cosas, la radiación. Los celulares, por ejemplo, doctor. También, sí, por eso muchos celulares ya tienen filtros, ¿no? O sea, en las pantallas ya evitan que tengamos esa emisión de esa radiación de 405 nanómetros. Sí, son datos muy, muy interesantes que, la verdad, como son invisible, o sea, no se ven, es un daño invisible o silencioso porque no lo conocemos. Los pupilentes,
los pupilentes, no sé, bueno, es una duda que tengo porque tienen, pues es un material muy delgado, al final transparente. ¿Eso de alguna manera también ayuda a filtrar o al contrario puede perjudicar en torno a la radiación solar? No, sí puede filtrar. Tendríamos que ver qué tipo de material. Por ejemplo, las ventanas están hechas de un material que es borosilicato. El borosilicato absorbe la radiación ultravioleta. Entonces, ¿qué es lo que hace eso? Que si yo pongo un cristal, lo que me va a dejar es pasar radiación infrarroja, pero me va a evitar que pase la ultravioleta. Entonces, por ejemplo, en un coche, si nosotros hacemos las mediciones internas, vamos a ver que la mayor cantidad que tenemos de radiación interna y que hace que se caliente demasiado el coche es la luz infrarroja, la radiación infrarroja. Pero todos esos coches que tienen ese vidrio ya por sí absorbe la radiación ultravioleta a ciertas longitudes y no deja pasar otras. Entonces ya tienen la tinta, ya la produjeron. ¿Cómo puede acercarse alguien que esté interesado en producir material con esta tinta? El mecanismo es ir al ecosistema Vida, que es donde actualmente soy coordinador del área de vinculación, y mencionar que tienen interés de poder hacer alguna interacción con nosotros como universidad para poder fabricar este tipo de tintas o este tipo de productos o ver la manera de cómo lo podemos desarrollar. Y de esa manera nosotros hacemos el acercamiento con los investigadores, con los laboratorios para poder desarrollar ya sea cualquier proyecto. En este caso en particular me toca a mí, que también soy parte de la investigación de este desarrollo, y pues hacerlo y ver cuál es la manera de cómo hacemos esa transferencia tecnológica o cómo se les da la fórmula, las cuestiones de lo que nosotros desarrollamos para que ellos puedan producirlo y hacerlo. Y también una pregunta que nos envían a nuestro teléfono 479-231-0004. Javier López, de la colonia Piletas, pregunta o comenta: evitar esta prenda que, bueno, puede impedir, más bien usar esta prenda puede evitar que se produzca cáncer de piel. Con la prevención. O sea, como les decía, la tinta lo que es un sensor. O sea, es como cuando en el coche dice que ya está fallando, estás diciendo, sabes que algo está pasando. Eso es la prevención, y de esa manera puedes evitar el cáncer. La otra manera de cómo pueden hacer es que existen ya materiales que están dentro de los bloqueadores solares que te ayudan a evitar esa absorción de radiación en la piel. O sea, el uso de un buen bloqueador te ayuda muchísimo. Sí, porque ya en otro momento vamos a platicar, doctor, del tema, por ejemplo, de los que ya se acerca vacaciones. Muchos vamos a entrar seguramente a alguna visita a algún centro turístico, y esta información es de vital importancia. Sí, hay que cuidarse. Yo creo que nosotros lo sentimos, la radiación cada vez es más. Tenemos que estudiar cuál es el fenómeno, por qué, pero pues tenemos que hacerlo. Bueno, pues muchísimas gracias, doctor Cristian Gómez Solís, que creó junto con varios estudiantes y docentes, investigadores de la Universidad de Guanajuato, una tinta para detectar la radiación solar, más bien la radiación ultravioleta en telas. Entonces, muchísimas gracias por acompañarnos, y lo invitamos para que sigamos hablando de este tema. Sí, en otro momento. Claro que sí, con mucho gusto estamos para servir.